Entonces, Álvaro, ¿cuán sagrada es la Meca para los musulmanes y cuán veraz es a nivel histórico? Según bueno, el Islam, la tradición islámica, Adán y Eva fueron expulsados del paraíso y llegaron a lo que es la Meca. Es decir, estamos hablando de la cuna de la civilización humana de acuerdo al Islam. Sabemos que también, de acuerdo al Islam, Abraham vivió en la Meca y junto a su hijo construyó el santuario, la primera mezquita, en lo que sería la Meca. Y pues, también hubo la Cava también, que es original de aquella época, que al principio era blanca, pero según explica la tradición islámica, se volvió negra con los pecados de la gente. Entonces es un lugar pues, muy sagrado. Y en la Meca ha sido durante muchos milenios el centro de muchas rutas comerciales. Es un poco lo que, o sea, era un sitio muy importante antes de la llegada de Mahoma y del advenimiento del Islam. Eso es lo que defienden los musulmanes y lo que está en sus tradiciones islámicas. Vale, pero a nivel histórico, ¿cuán fiable es eso? Pues básicamente no hay registros históricos de la Meca antes del advenimiento del Islam. La primera mención de la Meca es en el año 742, más de 100 años después de la supuesta muerte de Mahoma. Y la Meca no aparece en mapas hasta en el año 900 después de Cristo. Y eso es curioso porque toda la península arábiga es un sitio bastante seco, por ejemplo, donde eh, podemos registrar con bastante precisión pues, muchos documentos históricos y poder fijar dinastías de diferentes reyes o gobernantes en diferentes reinos de la península arábiga, pero que hasta 1000 o 1500 antes de Cristo podemos tenerlo. Y estamos hablando de un montón de reinos como el reino jimiarita, de lo que sería el sur de la península arábiga, donde incluso tuvieron reyes judíos, pues estos no mencionan nunca ninguna ciudad que se llamase la Meca, por ejemplo, y tienen registros muy detallados de, de muchas aldeas y muchos sitios y nada. Tampoco, por ejemplo, otros reinos, pero por ejemplo los propios imperios de la época o imperios más antiguos, el imperio babilonio, el imperio asirio, el imperio romano o el imperio persa sasánida, no mencionan nunca la Meca. Estos dos, ya he dicho antes, reclutaban tribus árabes para sus guerras, entre ellos como dos superpotencias. Y la Arabia, para esas dos superpotencias, tanto el imperio romano como el imperio persa sasánida, era muy importante porque también podía servir como punto de ataque al sur del imperio contrincante. Entonces, cada uno de ellos tenían un registro documental muy detallado de eh, tribus, de pueblos, de aldeas, pero nunca aparece la Meca mencionada, nunca. Aparece hasta la aldea más remota que te puedes imaginar, aparece mencionada, pero nunca aparece la Meca. Y es que eso es eh, rarísimo. Pero es más, tampoco en los registros históricos, y esto lo ha estudiado muy bien la investigadora Patricia Cron, que bueno, ahora hace unos cuantos años que falleció, pero era una genio, sabía leer más de 12, 13 lenguas diferentes, incluyendo lenguas antiguas, con lo que le permitía leer documentos de la época, y ella dijo que era imposible de que la Meca fuese el centro de ninguna ruta comercial. ¿Por qué? Porque estaban en un sitio muy inhóspito y y para pasar, por ejemplo, por el tráfico de comercio dentro de la península arábiga, el sitio mejor donde se podría haber ido era Taif, que estaba a unos 120, 125 kilómetros del supuesto lugar donde en aquella época estaba la Meca. Y eso era un altiplano. Y lo más normal era ir de forma recta desde Taif hasta las otras ciudades, oasis, hasta ir al norte de Arabia. Pasar por la Meca suponía bajar el altiplano,
a un sitio que es el más inhóspito del desierto de Arabia y después ir hacia arriba. Era un rodeo que los diferentes mercaderes no se podían permitir, porque eso era desperdiciar tiempo y suministros para hacer ese rodeo. Entonces, es que no tiene ningún sentido. Podríamos hablar también, si te parece, antes de continuar, otro tema, por ejemplo, que es que, bueno, volviendo al tema de las tribus, digo, de las rutas comerciales, es que la mayoría del comercio era por mar, no por tierra. Y sobre todo se hacía o a través del Golfo Pérsico o a través del Mar Rojo. Y es que hoy en día también la inmensa mayoría de las rutas comerciales se hacen también por vías marítimas. Eso también sucedía en aquella época. No, me alegro mucho. O sea, a nivel resumen, la Meca no tiene menciones por parte de otras civilizaciones. Sí podemos comprobar que en la península arábiga se hacen menciones de otras ciudades, no de Meca, pero sí de otras ciudades, lo cual llama la atención. Significa que hubo un análisis extenso del territorio y pese al análisis extenso geográfico del territorio de la península arábiga, no se menciona la Meca. Es algo llamativo, sobre todo teniendo en cuenta que para las religiones abrahámicas, pues esto debía de ser de gran impacto. Es decir, si realmente la Meca está asociada como un lugar tan importante para Adán y Eva, para Abraham y para todas estas patriarcas de la Torá y que son para los judíos y para los cristianos, es muy raro que el Imperio Bizantino no haya hecho una mención, ¿no te parece? Exacto, es rarísimo. Pero, por ejemplo, lo que lo contrasta es que, claro, la Meca está en toda la tradición islámica, escrita 200, 300 años después. Pero, por ejemplo, o el Corán, por ejemplo. Pero cuando, por ejemplo, analizas cómo describe la Meca, los hadices, por ejemplo, que lo describen de forma pues, muy detallada, te das cuenta que eso no corresponde con el sitio de la Meca, porque te habla, por ejemplo, de agricultura, agricultores, te habla de ganado, es decir, había pastores ganaderos, te habla de que había abundante agua, te hablan de unas montañas impresionantes. Pero, por ejemplo, te vas al Palacio de la Meca, es un desierto, es la zona más inhóspita del desierto de Arabia, que es el Hiyaz. Las montañas a las que se refieren los hadices solo son pequeños montículos que no llegan ni a colinas y que la propia mezquita, el edificio de la mezquita de la Meca, los cubre ambos montículos. Y agua, o sea, es decir, ¿dónde puedes encontrar agua? En el sitio más inhóspito de la Meca. Es más, en algunos hadices te hablan de trayectos entre la supuesta Meca o ciudad santa del Islam a Medina, que Medina sí que hay registros arqueológicos preislámicos, eso sí que, pero que te hablan de pocos días de viaje, cosa que es imposible porque las distancias son mucho más importantes. Sobre todo, por ejemplo, también la distancia entre Damasco hasta, hasta la Meca, por ejemplo, son más de 1.300 kilómetros, por ejemplo. Y a veces te hablan de viajes entre Damasco y la Meca, por ejemplo, en la época de Omeya, de pocos días de duración. Lo mismo entre Medina y la Meca. Me gustaría también añadir, por ejemplo, otro tema que es importante mencionar, que es el tema de las quiblas. O sea, la quibla es la dirección de oración y todo musulmán desde el año 622 en que Mahoma, en principio, según la tradición islámica, cambia la dirección de rezo desde Jerusalén a la Meca. Todas las mezquitas tienen su pared de oración dirigida hacia, pues hacia la Meca, básicamente. Pero cuando se han analizado, y eso lo ha hecho Dan Gibson, un investigador canadiense, las diferentes mezquitas, las más antiguas construidas, ven que todas las mezquitas
del siglo VII y a principios del siglo VIII, hasta el año 722, no apuntaban a la Meca, sino a una zona que sería el norte de Arabia. Pero absolutamente todas. Claro, dices, todos los que construyen estas mezquitas se están equivocando. ¿Y por qué se equivocan de la misma manera y no están apuntando a la Meca? Y en el año, por ejemplo, es muy raro eso, pero es más, eso es un periodo. Te vas al año, entre el año 722 y 822, y en esa franja ves que algunos apuntan hacia el norte de Arabia, a otros apuntan sí a la Meca, pero hay otros que apuntan a una línea paralela que está entre ese lugar del norte de Arabia y la Meca. Y es a partir del año 822 que todas las mezquitas apuntan a la Meca. Entonces, que también eso coincide en el momento en que ya el reinado de los omeyas ya se ha consolidado lo suficiente para imponer ese cambio de lugar de rezo. Es decir, que esa variación de la Qibla no parece estar motivada por tanto temas teológicos en sí, sino por temas políticos, parece ser. También diré otra cosa. El lugar de rezo de, por ejemplo, los palacios y residencias de los omeyas también apuntaban al norte de Arabia. Es casualidad también, y no es nada extrañar de que si se cambió el centro de poder político de Damasco por los omeyas a Bagdad con los abásidas, se hubiese cambiado el centro de culto religioso que con los omeyas estaba en el norte de Arabia a la Meca con los abásidas, por ejemplo. No es una cosa... Habría que acabar... No está todo claro lo que yo estoy explicando, o sea, porque faltan más estudios históricos, pero que este cambio que estoy hablando de las quiblas pues un tema político y de luchas de poderes, lo veo muy claro. Solo que faltaría, pues eso, acabar de aclarar qué sucedió realmente. Y ya está. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que, a no ser que haya una evidencia mayor, tiene más sentido en esta narrativa, conectando todas las piezas del puzzle, a que una cosa que tú has ido mencionando es el hecho de que el Islam, a medida que avanza, va haciendo cambios y se va adaptando y va creando cosas para que como religión sea lo más competente posible y de alguna forma tome y cubra todo lo que sería el nuevo imperio árabe. Entonces, claro, estas cosas no suceden, curioso, ¿no? No suceden porque el libro sagrado lo diga, sino las circunstancias van determinando estas preguntas y estas cuestiones que van apareciendo. Hemos hablado del profeta, hemos hablado de libros sagrados y yo creo que cuando hemos hablado de libros sagrados hemos pues, mencionado, ¿no? Lo del tema de la cruz. Claro, si la crucifixión fuese real, entonces uno tiene que plantearse de que la crucifixión realmente es la vía del perdón de pecados. Si por lo tanto la crucifixión es la vía del perdón de pecados, como religión no necesitas el Islam, entonces no tienes que crear una nueva religión, sino te sigues en aquella, en el cristianismo. Claro, si tú quieres una religión para tu imperio, para arabizar todo, tienes que anular eso, tienes que cortar con eso. Luego también hay otra cosa que se dieron cuenta, yo creo que esta es mi opinión, pero me podría equivocar, pero yo creo que lo que tú aludas, creo que aludes de alguna forma, y creo que cuando hablamos de Meca como una especie de una realidad que aparece más tarde y que la intentan justificar de forma sombría, como que es un lugar ancestral y que es de Abraham y de Adán y Eva, pero la realidad es que aparece de sopetón, aparece de sopetón. Yo creo que de la misma forma que los judíos tienen la ciudad sagrada de Jerusalén con el templo y todo aquello era sagrado para ellos. Y los cristianos, bueno, Roma aparece más tarde, ¿no? Pero Constantinopla, pues se convierte en un centro que ya era conocido como el centro neurálgico del cristianismo. Yo creo que los musulmanes en un momento dado se dieron cuenta que para poder crear una religión de la forma más competente posible, crear un rival, y como tú has dicho, un rival que sea superior, una de las condiciones es tener un lugar sagrado. Entonces, pues
así de sopetón sale la Meca y le atribuyen todas estas tradiciones que sabemos, ¿no? Has comentado antes cosas de la Meca, cosas que no concuerdan. Yo quisiera añadir que, de la misma forma que tú has comentado que abunda en agua, pero no es así, sí que hay dos cosas que, si no me equivoco, se atribuyen a la Meca. Una es la abundancia de agua, una fuente, la fuente de Zamzam, Ujú, que hoy los musulmanes pueden acceder a dicha fuente, pero es... ya haré un vídeo porque es curioso. La fuente de Zamzam es artificial. Y además no ujú, es potable, no es bueno que se beba, contiene no sé qué mineral o qué elemento y no se recomienda beber de ese agua. Por lo ujú, tanto, vender la moto de que era una especie de oasis donde la gente podía tener todo el agua que quisiera es uno. No se puede tener el agua que quisiera porque es artificial, vienen de uno de los ujú. depósitos que está junto al mar y encima el agua no es potable. Y también hay otro detalle, creo que se comenta en la tradición islámica, y es que hay olivos, si no me equivoco. Y creo que esa no es la realidad que se No, puede ver en la Meca. Simplemente quería añadir esto porque refuerza más lo que tú has comentado. Lo de las quiblas yo creo que es un argumento poderosísimo en contra del Islam. Quisiera, como broche a esta entrevista, es esa supuesta equivocación no es una equivocación aleatoria porque apuntaban al mismo sitio, al norte de Arabia. ¿Qué es este sitio? Porque es un sitio misterioso, el cual puede responder a ciertas preguntas y puede darle sentido a este problema. sí. El sitio que se menciona es bueno, Petra. Algunos investigadores apuntan que al principio era Jerusalén, pero parece que lo más probable fuese Petra. Petra era la capital del reino de los nabateos, un reino árabe en el norte de Arabia. Es muy importante, fue invadido por los romanos en más o menos en el 100 después de Cristo, si no me equivoco. No recuerdo, pues, era más o menos esa época. Pero fue un reino muy importante a nivel comercial. Sabemos, por ejemplo, que la escritura del Corán está derivada de cómo se escribía el árabe en el reino nabateo. Es decir, porque sabemos que, contrariamente a lo que se ha dicho, pues la península arábiga estaba llena pues, de muchas escrituras del árabe diferentes, pero la que se ha acabado pues eso, imponiendo a través del Islam y a través del Corán es la que originalmente había en el norte de Arabia, especialmente también en el reino nabateo. Petra, además, claro, está situado en una zona que sí que pues, tenía agua, está rodeado de montañas importantes, pues claro, había pues también agricultura, había ganadería. Como he dicho, es un sitio de rutas comerciales importantes, atestiguado por mapas y por registros históricos. O sea, todo lo que le falta a la Meca lo tiene Pedra, por así, para entendernos. Además, claro, Petra estaba pues en el reino, en el Imperio Romano, por así decirlo. O sea, en lo que sería la provincia romana de Siria casi, pues también lo englobaba y eso hacía pues, que estuviese en contacto con otras religiones, incluyendo el cristianismo, incluyendo pues, el judaísmo, por ejemplo. Entonces, la gente, los árabes que habían en aquella época, pues no estaban aislados como el Hijaz, sino que estaban en contacto con otras religiones monoteístas. Puede que muchos de ellos también se hubiesen convertido al cristianismo o al judaísmo. Además, también ahí el siríaco era muy importante y eso es muy probable que estuviesen en contacto con textos cristianos litúrgicos escritos en siríaco, que más tarde muchos de ellos podrían haberse modificado para formar hoy lo que es el Corán, por ejemplo, que es lo que muchos afirman. Entonces, si el sitio, el origen del Islam fuese Petra, tiene mucho más sentido que la Meca, porque todos los elementos que le faltan a la Meca los tiene Petra, los cumple bastante. Y esto es una de las conclusiones que llegó también Dan Gibson al estudiar las quiblas, por ejemplo. Es una defensa brutal
a lo que sería tu posición en contra de lo que es la narrativa histórica del Islam. Yo creo que quizás si algún musulmán está escuchando esto puede venirte con algún argumento. Eh, ¿Qué argumento crees que un musulmán podría decir? Yo creo que se puede mencionar que ellos hacen mención al Valle de Baca. mm, ¿Y hay algo que quisieras decir respecto a esto, otros posibles argumentos? ¿Vale? Es que cuando lees, me parece es un versículo que está en Salmos, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, pero cuando lees los versículos te hace mención también de agua, te hace mención de elementos que no corresponden a la ciudad de la Meca, al sitio de la Meca, que siempre, esto repito, ha sido siempre un desierto que nunca ha contenido semillas de ningún tipo, ha sido un desierto de las zonas más inhóspitas del desierto de Arabia. Después también otros te hacen la mención de Macoraba, de Ptolomeo. Pero si, por ejemplo, leemos, o sea, Dan Kinson también ha estudiado el tema de Macoraba, eso sería la Meca, y no corresponde, sino que estaría mucho más al sur de la península arábiga y no en el Hiyaz. Entonces, estas dos fallan, pero también es curioso que los musulmanes te hablen del Valle del Baca, que menciona el Salmos, cuando ellos mismos dicen que la Biblia ha sido corrompida. Entonces, ¿en qué quedamos? No nos podemos fiar de la Biblia cuando hay una defensa del judaísmo o del cristianismo, pero, pero sí que nos podemos fiar de ella cuando no se encuentra nada para poder agarrarte de que la ciudad santa del Islam es la Meca. Es como bastante contradictorio eso. Es la doble moral islámica. Mientras me apoyes, todo lo que dices es verdad. El momento en que no apoyes mi narrativa es porque estás en lo falso y eres un mentiroso. Yo creo que a no ser que quieras añadir algo, me gustaría que comentaras si todo esto que acabas de comentar es verdad, ¿qué es lo que le ocurre al Islam? ¿Qué es, qué es el resultado o qué debería hacer un musulmán? O, qué es lo que debemos considerar al Islam como religión? O sea, al final lo que hemos comentado, la conclusión es que el Islam es una religión que se creó por interés político, por los dirigentes árabes que querían dar una identidad religiosa a su imperio, que además querían que fuese una religión imperialista, expansionista, militarista, de ahí, por ejemplo, Mahoma como un modelo de conquistas militares y después los cuatro siguientes califas igual, y de que crearon esta religión para homogeneizar su imperio y al mismo tiempo poner lo árabe como algo fundamental, la lengua árabe, porque así podían islamizar la gente conquistada y arabizarlos. Quiero poner un ejemplo que son los habitantes del Magreb. La gente, es que antiguamente ellos no ni hablaban árabe ni eran musulmanes. Muchos eran bereberes, hablaban lengua bereber, y o eran judíos, paganos, incluso cristianos. No olvidemos, por ejemplo, los donatistas del norte de África, que eran además furibundos antiesclavistas, lucharon contra la esclavitud romana, por ejemplo. Pues con la conquista árabe y después con el Islam, se han islamizado, se han arabizado y han perdido muchos de ellos la identidad que tenían antes. Pero es que esto se creó con ese propósito. Incluso, muy importante, la mención aquí en el Islam de la Jahiliya, la era de la ignorancia. Antes del Islam todo era ignorancia. Entonces esto obliga a los habitantes que han sido conquistados no solamente a islamizarse y arabizarse, sino a perder su identidad preislámica muchas veces. Esto es realmente increíble. Miro también, por ejemplo, lo que es Afganistán, Pakistán, zonas que antes podían ser budistas o hinduistas, pues todo eso ha sido completamente destruido y aún vestigios preislámicos están siendo destruidos por los islamistas en muchos de estos países. Sí, no, las enseñanzas son del Islam es destruir todo lo que huela a pagano. Y por desgracia eso lo que hace es borrar y quitar toda posibilidad de hacer un análisis arqueológico de las cosas.
Da mucho miedo pensar cuántos sabríamos hoy a nivel de historia si no fuera porque Al-Qaeda, ISIS han hecho destrucción de hallazgos arqueológicos. Eso es muy, muy poco respeto por la historia. Es decir, tú puedes tener ideas diferentes a nivel político o religioso, pero puedes reconocer que eso existió y que como existió, vale la pena recordarlo. Sería para otro tema hablar de la masiva destrucción de templos en la India con la llegada del Islam. Y sería para un vídeo muy interesante lo que yo creo que tú comentas, lo de la zona del Magreb, porque como españoles muchas veces consideramos que esa es nuestra frontera con el mundo islámico y es una frontera directa, pero muchas veces lo que falta es el conocimiento de que el Islam no nació ahí. Ya esto a nivel étnico incluso probablemente incluso eran más africanos en muchos aspectos de lo que lo son ahora. Pero Ujú, la llegada del Islam ha borrado mucho africanismo de ujú. de lo que ellos tenían antes de la llegada del Islam. Pero esto sería para otro vídeo y sin embargo me alegro mucho de que lo menciones porque vale la pena. Eh, ¿Quieres añadir algo al respecto? Sí, decir que, claro, con todo esto lo que sabemos, o sea, el Islam es una religión falsa. O sea, no solamente que sea una religión violenta, militarista, sino que es falsa, ha sido completamente inventada por interés políticos. Como dice un amigo, es una religión por encargo de los imperialistas árabes. Y eso haría que un musulmán honesto que haya escuchado nuestra entrevista, que lea el libro y si realmente le hace cuestionar todo, pues dejaría el Islam. Es Ujú. lo que haría, si alguien Sí. fuese honesto. Y si fuese marroquí, por ejemplo, pues podría descubrir raíces marroquíes que el Islam no le ha permitido explorar. Cuando hablamos de las sociedades islámicas, yo a veces con otros amigos siempre hablamos de las sociedades sometidas al Islam, para un poco ver de que el Islam es una inmensa losa en muchas de estas sociedades que les impiden desarrollarse, eh, y donde pueda prosperar la libertad, donde pueda prosperar la libertad de conciencia, la libertad también y equidad que necesita la mujer para desarrollarse, por ejemplo, valores que para nosotros occidentales lo vemos como algo natural, pero que en esos países no existe. Por eso tenemos que ser conscientes de que esos valores occidentales, aunque pensemos que son universales, realmente nacen de Occidente y que en muchas sociedades, como las sociedades islámicas o sociedades orientales, incluso en la propia África, pues no existen, por ejemplo. Y hay que valorar lo que somos, lo que tenemos y no permitir que se pierda. Esto es así, el Islam no ha hecho un bien a la humanidad a nivel general. Su aporte ha sido más bien negativo y por desgracia ellos venden una narrativa dentro de Occidente, incluso entre ellos mismos, a que el Islam ha sido fundamental en el desarrollo de la ciencia, cosa que desde luego no el Islam. No puedo negar que haya musulmanes que son muy inteligentes y que hayan sido capaces de desarrollar matemáticas a nivel profundo, pero eso no es gracias al Islam, eso es gracias a que hay personas de cualquier país que son inteligentes, pero una de las narrativas islámicas es, siempre que hay un musulmán inteligente, es atribuir esa inteligencia a su religión, cuando realmente como religión, y esto sería para otro vídeo, pero es algo que tengo pensado hacer en mi canal, es el Islam prohíbe el pensamiento crítico. Y cuando prohíbes el pensamiento crítico no hay florecimiento de la civilización posible, porque simplemente lo que tú has dicho, la falta de pensamiento crítico o la negación del pensamiento crítico es poner una losa gigante en la sociedad. A vosotros, los que veis mis vídeos, sé que hay cristianos de diferentes tradiciones, agnósticos de diferentes puntos de vista y musulmanes. A todos ellos os recomiendo comprar el libro. Lo hago porque lo he leído y por eso se hace la entrevista. He leído el libro y me parece un buen libro.
Así que si sois cristianos que queréis saber cómo defender vuestra fe frente al Islam, es bueno, porque aunque este libro no habla de teología, sí que aborda todo lo que es la historicidad del Islam, de la narrativa. Y siempre es bueno tener conocimiento sobre este tema. Si eres agnóstico, siempre te viene bien para tener perspectiva amplia sobre lo que es el Islam. Y si eres musulmán, pues para que sepas cuál es la historia real o lo que no es la historia real de tu religión, para que puedas tener o tomar una decisión lo más neutral y positiva posible. Dicho esto, evidentemente, ¿dónde comprar el libro? En la parte de descripción de este vídeo hay un link que os lleva a una editorial y ahí podéis comprar este libro. Esta es una editorial muy particular, la cual me gustaría que Álvaro hables sobre ella, que nos comentes más sobre esta editorial en particular. Muy bien, pues voy a compartir pantalla, ¿vale? Se ve, ¿no? Perfecto. Pues ahora vamos, un momentito, que, a ver, estoy viendo, a ver si me deja, aquí. Estamos aquí la editorial se llama Los Libros del Cenobio. Esta es una editorial que se ha creado expresamente pues, para la traducción del libro El misterio de la Meca, ¿vale? Como ves, este es el primer libro. Si entramos en el enlace, pues vemos un poquito pues, la portada y contraportada del libro, que bueno, la verdad personalmente me ha gustado mucho cómo ha quedado, porque es diferente a la versión inglesa original. Se hace un poco pues, la descripción de bueno, la contraportada, y aquí en esta opción se puede entrar, le damos aquí a comprar y aquí vemos que se puede pagar a través del PayPal. Son unos 20 euros y el envío, que sobre todo sería para España, serían 2,50. Para los que viváis en Sudamérica, bueno, intentarlo, porque supongo que sería un poquito más, pero sobre todo, pues esta es la opción, todo se hace por PayPal. Y también me gustaría un poco pues, presentaros y leer un poco sobre quiénes somos como editorial Los Libros del Cenobio. Aquí lo pone, que son Los Libros del Cenobio, es una editorial que nace en 2024 con el deseo de fomentar la libertad de conciencia, la libre expresión y la búsqueda de la verdad en el estudio histórico. ¿Qué nos inspira? Nos inspira el movimiento cenobítico surgido en los albores del cristianismo, una cosmovisión popular y transformadora que consiguió construir una propuesta civilizatoria alternativa a la del Estado romano, depredador, militarista, esclavista y patriarcal. Los cenobitas produjeron y recuperaron saberes que fomentaron una sociedad basada en la convivencia, el trabajo productivo comunitario y el amor al prójimo. ¿Qué nos impulsa a realizar esta labor? El ascenso en Occidente de doctrinas totalitarias, violentas y discriminatorias. La promoción del Islam como religión basada en la sumisión al poder político y militar. La desaparición de los pueblos europeos como realidad étnica y cultural. Y la aniquilación de los rasgos propios del ser humano que fomentan las llamadas religiones políticas y las ideologías líquidas de la posmodernidad. ¿Quiénes somos? Un grupo de activistas que trabaja de manera desinteresada para transmitir un mensaje crítico con el Islam y el resto de ideologías del poder, con valentía, rigor y una propuesta alternativa de ser humano y de sociedad que recupere las raíces de la cultura europea basada en la libertad individual y el deber cívico. Un poco es como nos queremos promover. Entonces, quien quiera pues, aportar un libro que haya escrito, pues eso, crítico con el Islam, con cualquier religión política, pues hablamos de religión política, pues tipo feminismo actual, ecologismo de Estado actual que es hiperprohibicionista, por ejemplo, casi un ecofascismo, por ejemplo, las ideologías líquidas de la posmodernidad, pues todo lo que es lo woke, la ideología trans, etcétera. Eh, para contactar con nosotros, aquí tiene el, lo que es el correo de la editorial para quien esté interesado. Muy bien, Álvaro. Yo creo que ha quedado claro una cosmovisión interesante, la de la editorial, y, y me alegro que hayas hecho una invitación a personas que igual quieran participar y quieran conocer más a lo que la editorial se dedica. Gracias por tu tiempo, Álvaro. Gracias por habernos prestado tu conocimiento y sobre todo por haber hecho un buen trabajo en traducir un libro complejo
y haberlo explicado, una traducción que creo que, aunque hay una riqueza de detalle y complejidad de información, cualquier persona puede llegar a entender la narrativa del libro. Muchas gracias. De nada, Manuel, un placer que me hayas invitado y que haya podido compartir todo esto y que esta promoción también del libro, que creo que es muy importante para la lucha de ideas en contra del Islam. Pues hasta otra. Seguro que habrá más oportunidades para hacer entrevistas juntos. Un placer, Álvaro. Lo mismo digo, Manuel, un placer.